El 13 de julio de 1895 ocurrió en los campos de Cuba la acción de Peralejo, que enfrentó al capitán general de Cuba, Arsenio Martínez Campos, y al más reputado jefe insurrecto, Antonio Maceo. Dos ejércitos, un enfrentamiento y una victoria disputada. La batalla de Peralejos demuestra que ganar una batalla no siempre es tan evidente. Ambos bandos dijeron haber vencido. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la batalla de Peralejo? Hoy te traigo aquí la versión contada por Martínez Campos, fundamentalmente en cartas y narrada a varios autores españoles de la época, los cuales relaciono abajo. Nos encontramos frente a la espectacular estatua del general Martínez Campos en el Parque de Retiro de Madrid, la capital del reino. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Si queréis conocer más de la vida de este general, los invito a ver este vídeo. Cuando se habla de una batalla, la pregunta de quién la ganó parece muy sencilla. Sin embargo, la historia demuestra que la respuesta no siempre es tan clara. En muchas ocasiones, durante la Guerra de Cuba, tras un enfrentamiento armado, ambos bandos reclamaron la victoria. En realidad, la mayoría de los combates fueron acciones menores, escaramuzas, emboscadas y choques de pequeña entidad, que posteriormente fueron magnificados por la propaganda y elevados a la categoría de grandes batallas. La mayor parte de estas acciones consistía en una emboscada contra una fracción de una columna, casi siempre la vanguardia o la retaguardia, y después se afirmaba que el combate había implicado la columna completa. Esto se hacía en ambos bandos. Un ejemplo claro de ello es el encuentro de Punta Brava, en el que cayó Antonio Maceo. Por la parte española únicamente participó la guerrilla de Peral, entre 40 y 60 hombres, perteneciente a la columna del general Cirujeda, aunque posteriormente se impuso la idea de que había intervenido en el combate toda la columna. Al final del vídeo te dejaré un enlace a otro vídeo de mi canal sobre este combate de Punta Brava y la caída de Maceo. La realidad es que hubo muy pocos combates en la Guerra de Cuba y de gran envergadura que implicaran a fuerzas numerosas por ambos bandos, y Peralejos fue uno de estos pocos. También en este caso, como en tantos otros, ambas partes reclamaron la victoria. No debería sorprendernos, ya que este fenómeno fue habitual a lo largo de la Guerra de Cuba. Aquí pueden verse ilustraciones de la prensa española de la época, en las que se presentan como triunfos de las armas españolas acciones militares que al mismo tiempo también fueron reivindicadas como victorias por los insurrectos. Porque la historia no siempre la gana quien tira más tiros, sino quien la cuenta mejor. Esto de que lo que cuenta es el relato y no la verdad no es de ahora, esto ya existía desde aquellos tiempos. Para muchas personas la verdad no tiene que ver con lo que le cuentan, sino con lo que ellos se quieren creer. En el caso concreto de Peralejo, el ejército español, al mando del general Arsenio Martínez Campos y las fuerzas insurrectas dirigidas por Antonio Maceo, ofrecieron una vez más interpretaciones distintas del mismo enfrentamiento. Pero, ¿qué significa realmente ganar una batalla? Para los historiadores y los analistas militares, la victoria no se mide con un único criterio. Existen distintos factores que pueden usarse para evaluar el resultado de un combate. Uno de los más importantes es el cumplimiento de los objetivos. Si una fuerza logra aquello que se había propuesto antes del enfrentamiento, puede considerarse victoriosa, incluso aunque no haya destruido al enemigo. Otro criterio clásico es el control del campo de batalla. Tradicionalmente se ha considerado vencedor al bando que permanece en el terreno una vez finalizados los combates. Sin embargo, este dominio físico no siempre coincide con un éxito estratégico. También están las bajas y el desgaste sufrido por cada ejército. Comparar pérdidas humanas y materiales pueden ofrecer pistas sobre quién salió más perjudicado, aunque una fuerza con más bajas puede, aún así, haber alcanzado sus objetivos. A todo esto se suma el impacto moral y psicológico.
cómo afectó la batalla a la voluntad de lucha de cada bando, a su prestigio y a su capacidad para continuar la campaña. Por último está la percepción de la victoria, cómo fue presentada la batalla por los mandos militares, la prensa y la historiografía posterior. En muchos casos la victoria no es solo un hecho militar, sino también una construcción política y narrativa. En este terreno, la historiografía cubana lleva ventaja por aquello de que la historia la escriben los vencedores. Hoy en día, en Cuba, la prensa conmemora la efeméride de Peralejo como si la batalla hubiese ocurrido ese mismo día. Y en España nadie sabe lo que fue Peralejo y muy pocos son capaces de mentar siquiera una sola batalla de aquella guerra de Cuba. Con estos criterios en mente, objetivos, terreno, bajas, consecuencias y percepción, podemos analizar a quién correspondió la victoria en la batalla de Peralejo. Porque no siempre la historia ofrece una respuesta única, sino un debate abierto que merece ser examinado con detalle. Hoy les contaré la versión que dio Martínez Campos, que por ser poco conocida en Cuba creo que resultará muy interesante para un análisis lo más imparcial posible. Y de paso conoceremos algunos detalles sobre este importante personaje. Antes de continuar con el vídeo, quisiera agradecer a quienes han realizado un aporte al canal mediante la opción Super Gracias. Esto me ayuda mucho y contribuye a la labor de seguir creando este contenido que tantos disfrutamos. Muchas gracias. Al estallar en Cuba la insurrección de 1895, Arsenio Martínez Campos fue enviado a la isla, confiando en su fama de pacificador, acreditada años antes con el Pacto del Zanjón. Sin embargo, no se le permitió aplicar la ley de autonomía recientemente aprobada en Madrid, ni se le proporcionaron desde el primer momento las tropas necesarias para afrontar el conflicto. Fracasada su tentativa de negociación ante la negativa de los insurrectos, Martínez Campos no pudo impedir la progresión de los rebeldes hacia Occidente. Nadie dudaba de su valentía, incluso algunos de sus adversarios más destacados, como el jefe insurrecto Antonio Maceo, reconocían su arrojo y su pericia militar. Pero Martínez Campos no era solo un soldado, también era un hábil político. Si sabía manejar la espada, también era diestro en el uso del oro, con el que buscaba comprar voluntades y asegurar lealtades. Como toda gran figura histórica, tuvo también críticos. Algunos le negaban el título de pacificador y sostenían que el Zanjón había impedido alcanzar una paz verdadera, basada en una victoria militar definitiva, que, según ellos, ya estaba al alcance de la mano en 1878. Martínez Campos llegó a Cuba por Guantánamo el 16 de abril de 1895, casi al mismo tiempo que los principales cabecillas de insurrectos, Antonio Maceo, José Martí y Máximo Gómez. Esta coincidencia contribuyó a que la revuelta cobrara rápidamente mayor intensidad y fuerza. El general español contaba entonces con 27.000 hombres en la isla, una cifra claramente insuficiente para contener la insurrección. Preocupado por proteger la riqueza de Cuba frente a la tea incendiaria, especialmente los ingenios y plantaciones azucareras, Martínez Campos optó por diseminar sus tropas en pequeñas guarniciones, encargadas de la vigilancia y salvaguarda de estas propiedades. Sin embargo, los soldados así dispersos resultaban poco eficaces, tanto en la ofensiva como en la defensa, ya que los insurrectos concentraban sus fuerzas para atacar estos puntos uno a uno. En ese contexto, Máximo Gómez logró cruzar el río Jobabo y penetrar en la rica provincia de Camagüey, un hecho que Martínez Campos consideró una derrota. El 13 de junio de 1895, telegrafió a Madrid informando que consideraba fracasada su misión y su política de negociación, y puso su cargo a disposición del gobierno. Con ese estado de ánimo pesimista, Martínez Campos se dirigió a la provincia de Oriente y desembarcó en Manzanillo. Allí fue informado de que Antonio Maceo estaba hostigando la villa de Bayamo con la aparente intención de tomarla de inmediato. Decidió entonces acudir en socorro de la ciudad, llevando únicamente a los 400 hombres de su escolta personal. No obstante, el general Lachambre, comprensiblemente inquieto,
ordenó que se le unieran el general Santosildes y otros contingentes reunidos en la cercana población de Veguitas, que elevaron el total de fuerzas hasta 1.550 soldados, de los cuales solo 80 eran de caballería. Al enterarse de esta situación, Antonio Maceo decidió aprovechar la ocasión para derrotar al propio capitán general y al mismo tiempo conquistar Bayamo. Para ello dispuso una gran emboscada, envió mensajeros en busca de refuerzos y ordenó chapear parte del terreno, abriendo trochas transversales que permitían a su caballería maniobrar con mayor libertad. Pero Martínez Campos también había tomado sus precauciones. Envió al general Santosildes con parte de la tropa por un camino paralelo y esta fuerza terminó sorprendiendo a la retaguardia de Maceo, situada en la zona de la Caoba. El tiroteo se generalizó, lo que tuvo un efecto decisivo ya que alertó a Martínez Campos y al grueso de la columna de la emboscada que se estaba preparando. Martínez Campos cedió entonces el mando táctico a Santosildes y ordenó continuar la marcha combatiendo, manteniendo el objetivo de alcanzar la sitiada ciudad de Bayamo. Llegó así la fase más dura del combate. La caballería de Maceo lanzó sucesivas cargas que la columna española rechazó, formando cuadros, disparando en todas direcciones mientras avanzaba. En el centro marchaban la impedimenta, el Estado Mayor y los heridos. Hubo momentos que tuvieron que sacrificar las acemilas y los mulos que llevaban para poder parapetarse detrás de los cadáveres. De este modo lograron atravesar la sabana de Peralejo. A continuación, la columna se internó en una especie de callejón, limitado a ambos lados por cercas de alambres, y desde detrás de esa cerca, en los montes cercanos, los mambises ocultos los batían con fuego continuo, mientras que al frente también aparecía cerrado por otra cerca y más tropas insurrectas. Fue entonces cuando las cornetas españolas hicieron sonar un toque lúgubre: muerte del jefe. El general Santosildes había caído de su caballo herido mortalmente por 3 balas. Entonces Martínez Campos asumió personalmente el mando. Dispuso una maniobra que él mismo describió como una corazonada. Ordenó a la columna retroceder para salir de la ratonera en la que se había quedado atrapada. Conviene subrayar que esta es una maniobra extremadamente arriesgada. Su éxito depende por completo de la disciplina y del entrenamiento del soldado. Cualquier confusión podía degenerar con facilidad en el caos, y ese desorden habría sido aprovechado de inmediato por el enemigo para cargar y desbandar la columna, con consecuencias fatales. A su favor jugaba el hecho de contar con tropas aclimatadas y veteranas, no con quintos recién llegados de la península. Unidades como el Regimiento Isabel la Católica llevaban años de guarnición en la isla. Además, Martínez Campos disponía de oficiales eficaces, como los tenientes coroneles Vaquero y Escario, y de jefes de guerrillas aguerridos como Benítez y Travesí. La maniobra fue un éxito. Toda la columna retrocedió con orden, convirtiendo a la vanguardia en retaguardia y a la retaguardia en vanguardia. Los mambises interpretaron el movimiento como una huida y se lanzaron a la persecución. Sin embargo, se vieron sorprendidos por el fuego sostenido, la firme resistencia de la tropa y finalmente por un contraataque a la bayoneta. Este ataque a la bayoneta fue protagonizado por 2 compañías y una sección de guerrillas, y en esa fuerza participaron 2 hijos del general, Miguel y José. Este ataque logró romper la línea enemiga por la parte norte, a la altura de una talanquera que había en la cerca de alambre, y por esta vía la columna pudo salir de la ratonera en la que estaba metida. Se cuentan que Martínez Campos se mantuvo en ese punto de la talanquera hasta que pasaron ya los últimos soldados y los últimos heridos y la impedimenta. La columna pudo continuar la marcha hacia Bayamo sin mayores problemas, molestada solo por algunos tiros y amagos de carga a retaguardia. Las tropas españolas llevaban marchando desde las 4 de la madrugada y combatían desde las 10 de la mañana, sin haber comido y prácticamente sin beber. No fue hasta las 9 de la noche cuando lograron llegar a Bayamo,
tras recoger los heridos y el armamento de los caídos cuando pudieron hacer el rancho y descansar. Martínez Campos reclamó la victoria en la batalla, basándose en que Antonio Maceo no logró sus objetivos. A pesar de reunir todos los refuerzos y tropas que pudo, no logró derrotar ni capturar al capitán general, ni tampoco tomar Bayamo. En el campo español, en cuanto se supo que Maceo había sido rechazado, llovieron las felicitaciones a Martínez Campos por la victoria. Sin embargo, no faltaron las críticas, especialmente desde la prensa, que señaló el grave riesgo asumido en una acción que podría haber supuesto para España un desastre de enormes proporciones si el capitán general de la isla hubiese caído muerto o prisionero. Sin duda hubo una conducta imprudente por parte de Martínez Campos, que, según él mismo confesó, se lanzó al combate sin conocer con exactitud las fuerzas de que disponía. Las unidades se le fueron incorporando sobre la marcha, sin que supiera con claridad quiénes eran los jefes que las mandaban, ni con cuánta munición o víveres contaban. Conviene recordar que en esas fechas los soldados españoles aún estaban armados con el fusil Remington monocapsular, es decir, de un solo tiro. El Mauser de repetición no llegaría hasta finales de 1895. Esta circunstancia otorgaba cierta ventaja a la caballería mambisa, ya que la recarga del arma suponía una demora peligrosa en combate. Sin embargo, también permitió a las tropas españolas, escasas de munición, reabastecerse recogiendo cartuchos de los caídos enemigos, ya que los insurrectos se encontraban bien surtidos tras una reciente expedición desembarcada en Playa La Herradura, en Holguín, y utilizaban el mismo calibre de 10 milímetros. Esta última referencia de Martínez Campos a dicho desembarco no he podido contrastarla documentalmente. Si alguno de quienes me escuchan dispone de información al respecto, le agradecería que la compartiera en los comentarios. Les anuncio próximamente en mi canal un vídeo completo dedicado al Mauser 1893 y su papel en la guerra hispano-cubana o americana. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que no te lo pierdas. El capitán general reconoció también que no conocía bien el terreno, pues había cambiado mucho desde la última vez que había operado en esa zona, durante la guerra de los 10 años. Donde antes había monte cerrado, ahora predominaban potreros, arbustos y cercas de alambre y de piedra. Además, no llevaba prácticos que le orientaran sobre el terreno. Antes de continuar con el vídeo, quisiera recordarles brevemente mis libros de novela histórica, los cuales encontraréis todos en vuestra tienda de Amazon. Martínez Campos dio por ganada la batalla argumentando que Maceo había fracasado en sus objetivos. A pesar de concentrar sus tropas y recibir refuerzos, no logró derrotar o capturar al capitán general. No pudo detener el avance de la columna, ni mucho menos tomar Bayamo. En cambio, por su parte, alega haber conseguido socorrer a la ciudad sitiada y evitar su caída en manos de los independentistas. Ya hemos visto la opinión del capitán general en cuanto a objetivos. Ahora, en cuanto a las bajas y el desgaste sufrido por cada ejército, hay que decir que tanto por la parte española como por la cubana se tendía a magnificar el número de bajas del enemigo y a disminuir las propias. Pero en el caso del ejército español esto era más difícil, porque independientemente de las cantidades que citan historiadores y periodistas, cada baja quedaba cuidadosamente registrada en archivos que se conservan en la actualidad y pueden ser consultados libremente. Esta meticulosidad rigurosa, con fechas, nombres y apellidos, se debe a que de este control dependía el pago de indemnizaciones a viudas y huérfanos y pensiones de invalidez. Y esto nos permite enterarnos de la magnitud real de las supuestas grandes batallas. Según los listados publicados en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, las bajas sufridas por el ejército español en Peralejo fueron 13 muertos y 93 heridos.
Sumando algunos soldados que aparecen en los listados de fallecidos existentes en el Archivo General Militar de Madrid, la cifra de muertos aumentaría hasta 26, o sea, el doble. Pero entre las bajas hubo una muy importante, que fue la del general Santosildes, el único general español muerto en combate contra los insurrectos en la Guerra de Cuba. El otro general caído fue Vara del Rey, pero ya en el marco de la Guerra Hispanoamericana. Más adelante en este canal haré un vídeo sobre el fallecimiento de este último militar. Maceo contaba con superioridad en hombres. Martínez Campos habla de 3.000 insurrectos, aunque desigualmente armados, y recibió importantes refuerzos durante el combate. Y lo que es muy importante, tenía una gran fuerza de caballería, de la que los españoles carecían, solo teniendo montada a la guerrilla. Bastante debían ser la concentración de efectivos organizada por Maceo, dado el número de generales y oficiales implicados en la acción, todo con sus respectivas tropas: Jesús Rabí, Quintín Banderas, Saturnino y Mariano Lora, Salvador Hernández Ríos, Bartolomé Mazó, Carlos González Clavel, José Miró Argenter y Juan Mazó Parra. En cuanto a las bajas, las fuentes cubanas cifran las bajas insurrectas en 118 entre muertos y heridos. Entre ellos el joven general de brigada Alfonso Goulet, que estaba al frente del impedimenta, por donde atacó Santosildes y murió allí en esa acción. También cayó el coronel Sánchez y el comandante Moncada, hermano de Guillermo Moncada. Las pérdidas parecen haber estado bastante igualadas, aunque en el bando español pesó especialmente la muerte del general Santosildes. Para los estándares de la Guerra de Cuba, se trata de un número elevado de bajas, lo que da idea de la importancia del combate. Respecto al control final del campo de batalla, la cuestión es más compleja. En la Guerra de Cuba no siempre es fácil definir qué significa controlar el terreno. ¿Implica ocuparlo y mantenerlo? ¿Implica impedir la maniobra del adversario o proteger a la población y la riqueza de una zona? En el caso de Peralejo no es posible responder con claridad a ninguna de estas preguntas, lo que refuerza la ambigüedad del resultado. Si analizamos el impacto moral y psicológico, el panorama es igualmente matizado. Martínez Campos actuó de forma temeraria, probablemente influido por el profundo desánimo que le provocó el fracaso de su ensayo para terminar la guerra por vía negociada. Y ese clima de frustración pudo empujarlo a asumir riesgos excesivos. Pudo haber actuado movido por una indiferencia hacia su propia supervivencia. No hay pruebas de que buscara la muerte, pero su comportamiento en Peralejos refleja un desprecio inusual por el riesgo, impropio de un militar de su rango y su experiencia. En 1895 la moral española estaba claramente dañada. Sin embargo, ya para 1896, con la llegada de Weyler y de numerosos refuerzos de la península, la guerra volvió a inclinarse de forma clara a favor de España. Aquí en el cementerio sacramental de San Isidro está la tumba del general Arsenio Martínez Campos. Aquí descansa en paz el pacificador, título que se ganó por poner fin de manera pacífica a guerras en la península y en Cuba. Por último está la percepción de la victoria. Hoy en Cuba, como dijimos, la batalla de Peralejo sigue siendo conmemorada como un hecho relevante, mientras que en España es prácticamente desconocida. Esta diferencia tiene su explicación. Tras la proclamación de la República en 1902, la historiografía y la política cubanas necesitaban construir una identidad nacional propia, diferenciada de la española, que era la que habíamos tenido por 400 años. Era necesario crear un panteón de héroes y presentar la guerra como una sucesión de victorias brillantes que jalonasen la corta historia nacional. No se puede perder de vista que todos los políticos de la recién nacida nación eran veteranos de esa guerra y necesitaban exhibir méritos para las campañas políticas que se avecinaban. Era la llamada República de Generales y Doctores. La clase dirigente necesitaba dotarse de legitimidad,
ya de por sí bastante dañada por la aceptación de la ayuda norteamericana, que les permitió ganar la guerra, y las condiciones impuestas luego por los norteamericanos. Por eso fue que se creó una construcción política y narrativa en donde todos fueron victorias y los mambises eran invencibles. En los años 30 y 40 la cosa fue a peor, cuando una nueva generación de políticos se aprestó a asaltar el poder. Estos no contaban con el aval de haber luchado en la guerra de independencia. En una república nacida de la violencia de una revolución, en donde se admiraba el acto audaz, el caudillismo, y no el voluntario acatamiento de la ley, estos jóvenes políticos necesitaban crearse un enemigo a costa del cual hacer méritos revolucionarios. Y ahí estaban los americanos a la mano. Entonces procedieron a engrandecer aún más los actos de los mambises, hasta llegar a decir que tenían ganada la guerra a España y que la intervención americana fue innecesaria y un robo de la victoria mambisa. Al final les dejaré un enlace a un vídeo de mi canal donde hago un análisis sobre la evolución de este pensamiento histórico cubano, que se puede ver reflejada en las tarjas de bronce del Parque Conmemorativo de San Juan en Santiago de Cuba. Para España, en cambio, con 2000 años de historia, en los cuales hubo muy pocos periodos de paz, Peralejo no fue más que un episodio menor, una batalla más entre muchas, y su recuerdo se desvaneció rápidamente. Mi conclusión, por tanto, es que Peralejo fue una batalla de resultado indeciso, como tantas otras de la Guerra de Cuba. Si nos atenemos a los criterios clásicos para definir una victoria, bajas, control del terreno, impacto moral y cumplimiento de objetivos, Peralejo no encaja cómodamente en ninguna categoría. No fue una derrota clara para ninguno de los dos bandos, pero tampoco una victoria indiscutible. En la Guerra de Cuba no hubo batallas decisivas, pero Peralejo pudo haberla sido. Si Martínez Campos hubiese caído ese día, muerto o peor aún prisionero, el impacto psicológico habría sido devastador para España y la guerra habría tomado otro rumbo. Tal vez los insurrectos habrían estado más cerca de la victoria en 1895 y se habría evitado la llegada de Weyler y la larga guerra de desgaste impulsada por Máximo Gómez con la devastadora política de la tea incendiaria. Fue una oportunidad única que más nunca iba a repetirse. Maceo lo entendió y por eso arriesgó todo, pero no lo logró. No fue falta de ambición, fue falta de resultado. Si lo hubiera conseguido, entonces sí podríamos hablar de una clara victoria insurrecta en Peralejo. España perdió al general Santosildes en Peralejo, pero la insurrección dejó escapar una oportunidad histórica. Hasta aquí este modesto análisis. Espero no haberlos aburrido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Para quién fue la victoria en Peralejo? Déjenme su opinión en los comentarios. Si te gusta este tipo de análisis, sin consignas, ni mito, ni patrioterismo, dame like, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo vídeo. Hasta luego.